Módulo 3, Geografía Humana y Geosistema Antrópico. El día de hoy vamos a analizar el tema de ecúmene. El ecúmene es la parte de la superficie terrestre que es habitada por el ser humano. En la historia de la geografía tenemos que los griegos fueron los primeros en hablar de este término. Como ejemplo de ello tenemos a Homero, quien hacía descripción de los pueblos y ciudades. Zonas de visibilidad del ecúmene. Es la zona donde el ser humano ha podido llegar a través de artefactos como binoculares u otros para poder analizar y visualizar el espacio geográfico. Zona de accesibilidad. Es aquella zona donde los seres humanos han podido llegar a través de diferentes medios de transporte como son aviones, globos aerostáticos, carros u otros medios similares. Zona de habitabilidad. Es la zona del espacio geográfico a donde el ser humano ha podido permanecer por un mínimo tiempo para poder vivir, como por ejemplo la zona de la Antártida, algunas partes de los polos, norte y sur, capas de la atmósfera. Zona propiamente habitable o ecúmene. Es el área del espacio geográfico o de la superficie terrestre en donde el ser humano ha podido desarrollar sus actividades y se ha podido quedar a vivir de manera permanente, debido a que las condiciones como la temperatura, la humedad y la presión son ideales para poder desarrollar sus actividades cotidianas. Límite del ecúmene. Este está delimitado hacia el norte, sur, este y oeste. Hacia el norte lo delimita la latitud 78. Recordemos que la latitud es la distancia angular que hay desde cualquier parte de la superficie terrestre hacia el ecuador. En la latitud norte encontramos el poblado de Etad y a noreste en la costa occidente de Groenlandia. Aunado a ello, recordemos que Groenlandia es la isla más grande del planeta Tierra, además de que en ella habitan los esquimales. El límite altimétrico se refiere a la altitud. Si recordamos, la altitud es la distancia que hay desde el nivel medio del mar hasta el pico de la montaña. Para la Tierra es diferente esta y va a depender de condiciones climáticas. Recordemos que el clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un periodo largo. Continuando con ello, el límite altimétrico para México se encuentra en Puerto de Aire, Veracruz, con una altitud de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Para países como Sudamérica, el límite altimétrico es diferente. Por ejemplo, para Perú, hay poblados con una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Hacia el polo sur vamos a encontrar el límite del ecúmene. En Tierra del Fuego, Argentina, el límite horizontal este-oeste va a estar delimitado por tierras y continentes. A este se le van a excluir los mares. Geografía de población y demografía. Demografía es la ciencia que se encarga de estudiar a la población en relación con su territorio. Para ello se va a apoyar de la estadística para analizar indicadores sociodemográficos como la natalidad, mortalidad, densidad de población, etc. Para la distribución de la población tenemos diferentes factores. Tenemos factores físicos, biológicos y sociales. Dentro de los factores físicos tenemos al clima, el relieve, la hidrología y el suelo. Dentro de los factores biológicos vamos a encontrar la flora y la fauna. Si recordamos nuestras clases anteriores, dentro de la flora vamos a encontrar los diferentes biomas que forman parte de las regiones biogeográficas como la tundra, la selva, la sabana, la estepa, etc. Y en la fauna vamos a encontrar los animales que se encuentran dentro de estas regiones biogeográficas. Dentro de los factores sociodemográficos vamos a encontrar información como fuentes de trabajo, salud, crisis económica, golpes de estado, guerras, entre otros. Distribución espacial de la población. Este apartado se refiere a cómo se distribuyen los habitantes en los 6 continentes. Por ejemplo, las zonas de mayor población en el mundo, tenemos que el 70% habitan en zonas pobladas y el otro 30% se encuentra ubicado en las otras regiones biogeográficas del planeta. Las zonas de menor concentración poblacional los encontramos en el paralelo 65, al sur de América en selvas y al sur de África en desiertos. Geografía de la población. La geografía de la población, al igual que la demografía, se va a ocupar de la población, pero de ella va a estudiar
los fenómenos geográficos y además de ello va a analizar su comportamiento pasado. La población es un conjunto de seres humanos que habitan en un espacio determinado del ámbito geográfico, por lo general en un estado-nación. Población mundial. Los datos que tenemos de los censos poblacionales son de 7.500 millones de habitantes en todo el planeta. Crecimiento cero. Este se da cuando el número de defunciones es mayor que el número de nacimientos. Las consecuencias que trae consigo son envejecimiento, falta de mano de obra barata, entre otros. Fuentes de información poblacional. Entre ellas encontramos los censos, los sondeos y las encuestas. Censo poblacional. Es un proceso total de recolección de datos demográficos, económicos y sociales que pertenecen a un momento determinado a todas las personas de un país o de una parte delimitada del mismo. El primer censo poblacional en México fue llevado a cabo por el conquistador Hernán Cortés en 1521 para determinar el número de habitantes que existían en el Anáhuac. Posteriormente, en 1859, en México la institución que se encarga de realizar los censos poblacionales es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. El sondeo se reduce a una parte de la población, generalmente se toma una muestra y este se realiza debido a que los recursos económicos y materiales con los que cuenta el Estado no son suficientes para realizarlo a manera más detallada. Las encuestas consisten en elaborar cuestionarios para interrogar a individuos acerca de diferentes temas. El registro civil proporciona información acerca de nacimientos, defunciones, divorcios y matrimonios. Indicadores sociodemográficos cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos. Población absoluta. Es el número total de habitantes que hay en un país, nación o estado. Población relativa o densidad de población. Es el número total de habitantes que hay por unidad de área o superficie en kilómetros cuadrados. Natalidad. La natalidad es el número de nacimientos que hay en un año entre la población total por cada 1000 habitantes. Es importante destacar que puede ser por un año, por un quinquenio o por 10 años. La mortalidad es el número de defunciones que hay en un año entre la población total por cada 1000 habitantes. Fecundidad. La fecundidad se refiere al número de nacimientos que hay entre mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad por cada 1000. Como dato interesante hay que recordar que la natalidad en México se ha mantenido en niveles altos y constantes. Hemos llegado al final del tema, no olviden realizar las actividades planeadas en la plataforma de Schoology. Cualquier duda envíen los comentarios a través de las diferentes plataformas que estamos utilizando para llevar a cabo la clase de geografía.